Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video de hoy. Espero que estés muy pero muy bien. Yo soy Alejandro y quiero que hoy veamos otra forma de hablar mucho pero mucho mejor en público. Hoy veremos cómo hacerlo contando cuentos. Muy bien, ¿por qué vamos a hablar de contar cuentos para hablar mejor en público? Quiero que pensemos por un segundo juntos en esta frase. Había una vez un reino lejano, había una vez un ogro en el bosque, había una vez una bella doncella y 7 enanitos, había una vez es el principio de sinfín de historias que empiezan poco a poco, a medida que las pensamos y las recordamos, a llevarnos a un lugar distinto al presente. De una forma u otra, los cuentos tienen para todos los humanos un atractivo inmemorial que nos lleva a una etapa mejor, quizás más emotiva, de ciertos afectos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque si lo pensamos juntos, las primeras veces que comenzamos a escuchar cuentos fue cuando éramos así de chiquititos, cuando estábamos en la cama y alguien, papá, mamá, un tío, una tía, un hermano mayor, nos contaba un cuento antes de dormir. Nos contaban historias, nos contaban cuentos para ayudarnos a descansar mejor. Y era quizás lo último que escuchábamos a la noche antes de conciliar el sueño. Así que hay un lazo emotivo muy, pero muy, muy grande entre los cuentos y nosotros. Esto, conforme avanza el tiempo y nos hacemos más grandotes, no cambia. Los cuentos, las historias, nos siguen cautivando. Por eso leemos cuentos, por eso leemos libros, por eso vemos películas. Por eso nos resulta mucho más, pero mucho más sencillo seguir el hilo de una buena película con una buena trama durante 1 hora y media, 2 horas, quizás 2 horas y media, que una clase en la secundaria, en la primaria, en la facultad, de apenas 1 hora y media también de un profesor que es medio aburrido. ¿Verdad que sí? Por eso nos enganchamos mucho más cuando alguien nos cuenta un relato de su pasado, un cuento de su pasado justamente, y nos ilustra con imágenes visuales, con los gestos, todo este hilo de su acontecer que nos encanta, y al escucharlo nos sentimos casi como parte de esa película. Por eso podemos ir a un cine y a pesar de que estamos rodeados por personas adelante, atrás, a los costados, apagan las luces, se prende la gran pantalla y estamos como transportados a ese escenario distinto y nos sentimos parte de la película y viajamos ese viaje heroico con el protagonista, sufrimos cuando algo le pasa, cuando pierde un ser querido y festejamos cuando al final a lo Hollywood triunfa y se queda con la chica y gana recompensa, o al revés, ella triunfa y ahora es una exitosa mujer en diferentes ámbitos de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué conseguimos meternos tanto en historias que no nos corresponden en lo presente en absoluto? Porque las historias, los cuentos, tienen ese efecto particular. Atraparnos, envolvernos con una trama. ¿Por qué es tan distinto un cuento de una descripción de hechos sueltos, de datos, de fórmulas, de gráficos? Que un cuento, como ya vimos cuando éramos chiquitos en primaria, tiene una estructura básica, tiene un comienzo, tiene un medio, tiene un fin. Y eso, como continuidad, nos atrapa mucho más, porque es una sola corriente de información interesante. Es un viaje de alguien o de algunos o de alguna que comienza, tiene un desarrollo, se enfrenta a conflictos y termina en un desenlace determinado. Y ese ir y venir es lo que nos atrapa. Nos tiene presentes desde el principio, desde el desarrollo del personaje, hasta el final cuando queremos ya saber cómo termina. Exacto. Eso que nos pasa con las películas también nos podría pasar si usamos cuentos, historias en nuestros discursos públicos, en nuestras charlas, conferencias, clases, seminarios, webinars. ¿Por qué? Porque los cuentos tienen ese efecto de llevarnos a un lugar donde podemos retrotraernos y sentirnos atrapados y transportados a un lugar distinto.
como justamente un buen libro o una buena película. El largo del cuento que usemos va a depender del tipo de charla en la cual estemos. Por lo general, las historias breves son mejores, porque podemos contarlas, despertar la atención e incluso introducir un video o una charla, una conferencia con un cuento y la gente estará atenta. Y te digo algo más, es muy posible que las personas que te escuchen recuerden mucho más esa historia o cuento que vos relates a otros datos que hayas dado, quizás técnicos y de importancia, dentro de tu discurso. Y esto ocurre justamente por el efecto mágico de los cuentos, porque queremos recordar los cuentos, porque su estructura nos hace sencillo pensar y recordarlos. Perfecto, entonces. ¿Qué más tienen de bueno los cuentos? Algo fundamental. Chicos, chicas, los cuentos no los discute el consciente, entran directo al inconsciente. ¿Por qué funciona así? Justamente porque un cuento es una historia ajena a nosotros, ajena al que da el discurso y ajena al público, con lo cual no hay debate mental en quien la escucha para incorporarla a su cerebro. Eso quiere decir exactamente que si nosotros envolvemos el significado de lo que queremos comunicar, el sentido de la información que queremos transmitir a ese cuento, a esa historia, nuestro mensaje irá como un caballo de Troya dentro de ese cuento e irá directo al inconsciente de quien nos escucha. Y será mucho más sencillo entonces que se lo lleven a casa, que lo piensen con almohada y que esa información persista en el tiempo de los tiempos y que inclusive años después puedan pensar en ello. Como de hecho cuando dije caballo de Troya, hace apenas un minuto atrás, vos sabés exactamente de qué estaba hablando. Te imaginabas ya a Ulises queriendo invadir la ciudad de Troya y no pudiendo hacerlo, con lo cual armaron este gran caballo de madera dentro del cual los soldados y el mismo Ulises estaban, y los troyanos, ignorantes de todo esto, abren las puertas, llevan el caballo adentro y una vez adentro y de noche, Ulises y sus soldados salen del caballo y toman la ciudad en una sola noche. Este es el poder de las historias y de los cuentos. De repente, ¡pum!, nos acordamos de algo que quizás leímos décadas atrás. Te invito a considerarlo. Te invito ahora a usar esta nueva herramienta para tus discursos y charlas. Ahora todo lo que ya sabés y conocés, porque sabés y conocés docenas de cuentos, cientos quizás, puedas ahora darles un giro diferente. Puedas usarlo para tu beneficio y para el beneficio de quienes te escuchan. Cuentos. Contame un cuento y voy a recordar para siempre lo que vos me quisiste decir. Bueno, espero que te haya servido mucho este video. Si fue así, te gustó, por favor dale suscribir a este video y nos estamos viendo muy pronto con otros consejos de cómo hablar mejor en público. Gracias, chao.